Buenas tardes, queridos estudiantes, esperando que todos se encuentren bien. Acá les habla su profesor Julio Sánchez de la asignatura de Historia. Como sabrán, hasta abril, hasta antes de haber salido de estas, entre comillas, vacaciones, habíamos dejado terminada la unidad número 1 con la última clase titulada como La República Conservadora y la Constitución de 1833. Entonces comenzaba este nuevo periodo de clases online. Vamos a dar inicio o el puntapié inicial para comenzar la unidad número 2 que lleva por título Conformación del territorio chileno, expansión y conflicto, ¿ya? Que vendría siendo la unidad número 2. Entonces, lo primero que vamos a ver dentro de esta unidad es el tema 1, que también lleva por título el proceso de exploración del territorio nacional. Entonces, ¿qué es lo que básicamente vamos a ver durante este breve video? Es identificar las causas del proceso de reconocimiento, exploración y la ocupación del territorio chileno promovido por el Estado a mediados del siglo XIX. Es decir, vamos a conocer por qué, cuáles fueron las causas por las cuales el Estado chileno decidió promover un proceso de exploración del territorio nacional. ¿Para qué se quería explorar el territorio? ¿Por qué se quería explorar el territorio? Esas son básicamente las preguntas que vamos a ir respondiendo durante este breve video o clase online. Entonces, comenzamos. Vamos a ver que el territorio, entendido, como dice el PowerPoint, como extensión territorial que pertenece a un Estado, acuérdense del concepto de Estado-Nación que habíamos visto durante las clases que alcanzamos a tener presencial, fue una de las primeras cuestiones que interesó o les importó a los grupos que asumieron el poder luego de la independencia. Y nos preguntamos, ¿por qué el territorio les interesó a estos grupos políticos, ya estos grupos que asumieron el poder después de la independencia? Y vamos a ver que hay dos grandes matrices causales que, a través de las cuales, podemos entender esto. La primera es a través de la importancia que tuvo el territorio en el crecimiento económico y también su rol geopolítico, que después vamos a explicar qué significa geopolítico, dentro de la naciente república, ¿ya? ¿Y para qué? ¿Por qué el territorio fue importante entonces? Aparte del tema económico y geopolítico, porque reconociendo y explorando el territorio, íbamos a poder fijar los límites y sentar soberanía, ¿ya? Acuérdense que soberanía tenía que ver con el poder o gobernar sobre algo, en este caso gobernar sobre un territorio delimitado, y para reconocer geográficamente el país, porque vamos a ver que antes de este proceso de exploración del territorio nacional no era mucho lo que se sabía sobre el, geográficamente hablando, sobre el país, ¿ya? Entonces, acá vamos a ver esta pequeña fuente histórica de Julio Pinto en su texto La formación del Estado y la nación y el pueblo mapuche. Y este pequeño texto dice más o menos así, y remarqué y le puse ahí un subrayado a las partes más importantes y que debemos tener en consideración. Entonces, la primera sería, en realidad, el territorio importaba desde dos puntos de vista. Ya en este entonces y en la actualidad también sigue importando desde estos dos puntos de vista. La primera, desde la conveniencia de conocerlo mejor, y la segunda, desde la necesidad de tomar posesión de él. Es decir, para que nosotros, el grupo gobernante chileno y en general los chilenos, pudiésemos tener conciencia de nuestro territorio, teníamos que conocerlo mejor, teníamos que armar mejores mapas, teníamos que tener un concepto de nuestro territorio que era desde dónde comenzaba y a dónde terminaba, ¿ya? ¿Por qué? Porque si no teníamos en claro cuáles eran esas conceptualizaciones, obviamente no íbamos a poder tomar posesión de él. Si no sabíamos que nuestro territorio, por ejemplo, llegaba hasta el Cabo de Hornos, allá en la Patagonia, era imposible tomar posesión de él, porque probablemente otro estado, en este caso el estado más cercano que sería Argentina, podría tomar posesión del territorio y decir, no, este territorio no es tuyo, sino que es nuestro, es territorio argentino y no chileno. Por lo tanto, era importante reconocer cuál era nuestro territorio, cuál era su extensión y cuáles eran sus características
para explotarlo económicamente, con la finalidad de poder tomar posesión sobre él, ¿ya? Con la finalidad de poder ejercer soberanía y decir, ciertamente, este territorio es chileno y de ningún otro Estado. Por lo tanto, como dice un poquito más abajo, sin duda el conocimiento favorecía la toma de posesión y dominio del territorio, ¿ya? Que era lo que les venía diciendo anteriormente. Entonces, vamos a avanzar y vamos a ver lo siguiente. ¿Por qué era importante conocer el territorio? Por lo siguiente, porque a medida que avanzaba el tiempo, nos vamos a dar cuenta que los mapas con los cuales nosotros podíamos recorrer el territorio, ya identificar un territorio en específico, fueron cambiando. Acá, por ejemplo, tenemos un mapa de Chile dentro de los primeros años del siglo XVII, es decir, de los años 1600, ¿ya? Y vamos a ver que este mapa nos representa a un Chile así de manera súper superficial. Hoy en día tenemos un mapa de Chile que está súper completo, súper amplio, a través de los cuales podemos darnos cuenta cuáles son los ríos que cruzan nuestro territorio, en qué parte hay bosques, en qué parte hay desierto. En cambio, en este mapa no hay nada de eso, es solamente una franja territorial que nos trata de limitar o delimitar o fijar de manera así súper amplia que es Chile. Acá básicamente nos dice que Chile comienza desde Chañaral y termina básicamente ahí en la frontera del Biobío o en la frontera de la Araucanía donde estaban ubicados los mapuches. Entonces nos vamos a ver que es importante el conocimiento del territorio porque a través del conocimiento del territorio nosotros íbamos a poder ir mejorando los mapas, porque los mapas eran la primera fuente o la principal fuente con la cual los exploradores o las personas que estaban interesadas en explotar económicamente una región o un territorio delimitado se fijaban, ¿ya? Si queríamos ir de Copiapó, por ejemplo, a Santiago, lo primero que íbamos a ver era un mapa para poder saber más o menos cómo llegar, cuáles eran las mejores rutas, cuánto nos íbamos a demorar, entre otras cosas. Después vamos a pasar a este mapa, que es un mapa de Chile desde Copiapó a Chiloé, que data del año 1768 y fue elaborado por mandato de Ambrosio O'Higgins, que fue acá un gobernador de Chile y papá de Bernardo O'Higgins. Vamos a ver entonces que a medida que íbamos conociendo más nuestro territorio, los mapas a través de los cuales nos ubicábamos se iban mejorando. Acá ya vemos que se comienzan a insertar, por ejemplo, bosques dentro del mapa, dentro de esta cartografía. Se comienzan a mejorar el detalle de cuáles son los ríos que cruzan nuestro territorio. Se comienzan a elaborar ciertas simbologías para decir en tal parte hay un puerto, ¿ya? Y si se dan cuenta, acá más atrasito, más atrás, hay como unas pequeñas llamas que salen de algunas partes de la cordillera de los Andes, que son la identificación de volcanes activos que tenía nuestro territorio. Todas esas líneas o dibujitos rojos indican que en esa parte, en ese tiempo, habían o existían volcanes activos. Por lo tanto, nos vamos dando cuenta que a través del conocimiento o la exploración del territorio íbamos mejorando la capacidad para saber cómo era. Si no exploramos el territorio, era imposible saber desde qué parte a qué parte existía correspondía a nuestro territorio y cuáles eran sus principales características. Después nos vamos acá a un mapa elaborado por Claudio Gay, que era un científico explorador, también de Chile, desde Copiapó a Chiloé. Nos vamos a dar cuenta que hasta esta fecha los mapas de Chile generalmente los más detallados estaban entre Copiapó y Chiloé, porque como vamos a explicar posteriormente, ese era el territorio que efectivamente controlaba el Estado chileno. Después de Chiloé, básicamente ese territorio no era tan soberano de Chile. ¿Por qué? Porque existían tribus o pueblos originarios que tenían cierta área o territorio independiente, ¿ya? Donde el Estado chileno no ejercía ningún tipo de poder ni político ni económico. Por eso era difícil pasar de ese territorio. Y vamos a ver en este mapa que data de 1840 que volvemos a detallar un poquito más cómo era nuestro territorio. Si se dan cuenta más acá,
comienzan a aparecer lagos, ya no solamente ríos, sino que lagos, comienzan a aparecer simbologías de puertos, entre otras cosas. Por lo tanto, mientras mejor conociésemos nuestro territorio, con más, de manera más efectiva lo íbamos a poder controlar y ejercer soberanía, sobre todo soberanía política y económica, sobre él. Y acá después vamos a tener un mapa de Chile y que data de 1929, después de la guerra, obviamente después de la Guerra del Pacífico, donde ya tenemos incorporados los territorios que anteriormente eran de Perú y Bolivia, y los territorios ya más australes de la Patagonia, donde actualmente se ubica Puerto Williams, Puerto Varas, entre otros. Y si nos vamos dando cuenta también, cada vez los mapas comienzan a ser más detallados, entonces para eso servía explorar el territorio nacional. Ya para eso lo queríamos explorar, para conocerlo mejor y saber qué cosa poder explotar económicamente y explotar políticamente dentro del territorio que nos correspondía. Entonces, dada o vista esa panorámica general, vamos a comenzar a ver las principales causas del por qué en este tiempo, ya para dejárselas más claras, por qué en este tiempo se quiso o existió una necesidad tremenda de poder explorar el territorio nacional. Entonces, dentro de esas primeras causas vamos a tener la de superar la escasa y desigual distribución de la población. ¿Qué sucede, jóvenes? Sucede que durante la primera mitad del siglo XIX, la población chilena era súper escasa y su distribución territorial era súper desigual. Estamos hablando que según fuentes históricas, más allá de el millón de habitantes, 1.100.000 de habitantes, no había más población en Chile. Y comprenderán que un territorio tan largo, si bien el territorio chileno es angosto, es súper largo. Por lo tanto, que solamente en ese tiempo existiese 1.000.000 de personas, ciertamente iba a implicar que la distribución territorial de la población iba a ser súper desigual. Hoy en día sigue siendo desigual porque la concentración de la gran mayoría de la población chilena se sigue concentrando en la zona central del país: Concepción, Viña del Mar, Valparaíso, Santiago, ¿ya? Y siguen siendo los extremos tanto norte como austral o extremo sur las, las, eh, las zonas que menos habitantes concentran, ¿ya? Entonces, vamos a ver que ante esta situación, el Estado chileno, al haber al haber tan poca población y al existir tan mala distribución de la población, al Estado chileno se le ocurrió comenzar a explorar sobre todo el territorio ubicado al sur, de la Araucanía, que era el territorio que menos se conocía, obviamente. ¿Por qué? Porque durante el periodo colonial los mapuches o los araucanos no dejaron pasar mucho a los españoles, ¿ya? Porque ese era su territorio. Entonces la única forma de explorar era vía marítima, entre otras, ¿ya? No era muy fácil explorar más allá del territorio ubicado al sur del río Biobío. Era súper difícil. Entonces el Estado chileno ya dijo: vamos a comenzar a mandar incursiones o excursiones al territorio ubicado al sur, nuestro territorio sur. ¿Para qué? Para conocerlo mejor, para saber a qué le podemos sacar provecho, cómo lo podemos colonizar, cuáles son los territorios más factibles de poder colonizar, porque ciertamente el territorio del sur era un territorio muy accidentado geográficamente y además que sus condiciones climáticas no eran tan óptimas ya para las personas que vivían en ese entonces. Obviamente, entre morirse de frío y morirse o tener un poquito más de calor, la gente se iba a preferir quedar con un poquito más de calor que frío, porque en ese entonces el tema de la ropa, de la calefacción, ciertamente no existía, ¿ya? La ropa era muy escasa. Por lo tanto, el clima del sur de Chile tampoco era muy agraciado o querido por parte de la gente que ya habitaba el territorio chileno en ese entonces. Ante ello, después de haber explorado el sur y haber dicho: acá podemos construir ciudades, en esta parte sí, en esta parte no, el Estado chileno comenzó a incentivar la colonización, sobre todo europea. Comenzó a traer europeos, alemanes, entre otros,
que ya estuviesen acostumbrados a un clima más frío, para que viniesen a estas tierras ofreciéndoles ciertamente ciertos beneficios, diciéndole a personas campesinas que, por ejemplo, en Alemania con suerte tenían una cabañita, diciéndole, si tú te vas a Chile a colonizar el sur de Chile, nosotros te vamos a entregar una casa, te vamos a entregar tierra para que tú puedas cultivar, te vamos a entregar bueyes, ¿ya? O ganado para que puedas criar y puedas hacer tus tareas agrícolas de la manera más fácil posible, entre otras cosas. Entonces les daban ciertos beneficios para que los colonos, sobre todo extranjeros, se viniesen al país a colonizar esa parte del territorio chileno que muy pocos querían eh, habitar. Entonces, básicamente, de manera general, la primera causa por la cual el Estado chileno incentivó la exploración del territorio nacional fue para superar la escasa y desigual distribución de la población chilena dentro de su territorio. ¿Ya? Mientras más personas traíamos desde afuera para colonizar, mejor. Conocemos el territorio para colonizarlo, para dejar gente ahí y decir, este territorio es chileno porque las personas que habitan ese territorio son chilenas. Acá tenemos otra fuente histórica que también nos habla un poquito del problema de la escasa población y de la desigual distribución territorial. Y que nos dice lo siguiente: el millón o millón cien mil habitantes en que se puede estimar la población chilena en 1832 era insuficiente para repartirse de manera adecuada en el área sobre la que Chile declaraba ejercer soberanía. Por lo tanto, de ahí que la baja densidad de la población era un escollo, es decir, un problema para el propósito de ocupación efectiva del territorio. Esta es lo que les decía anteriormente. Cuando había una zona deshabitada, en ese entonces donde las fronteras o los límites territoriales de los países, de las nacientes repúblicas independientes, eran tan poco precisos, era súper fácil que, por ejemplo, Argentina trajese para acá un par de personas de su nacionalidad y las colocase en territorio chileno. Y como Chile tenía, como todos los países tenían tan malas delimitaciones territoriales, era súper fácil que Argentina dijese, ese territorio es nuestro porque ahí viven personas de nuestra nacionalidad. Por lo tanto, de ahí el problema de esta baja densidad territorial y de su mala distribución también. Vamos a la segunda causa, jóvenes. La segunda causa era consolidar una economía basada en la explotación o exportación de recursos naturales, es decir, consolidar una economía primario exportadora. Y la explicación es la siguiente. La independencia de Chile, vamos a ver posteriormente, no significó para nada un cambio en el modelo económico impuesto por España durante la colonia. Era un modelo primario exportador, solamente sacar materias primas, ¿ya? En vez de vender o exportar un mueble, lo que vamos a vender y exportar es la madera. En vez de vender joyas, lo que vamos a exportar es por ejemplo, la piedra preciosa. En vez de hacer joyas de oro, vendemos solamente el oro bruto. Y en otro país se van a ir y los van a manufacturar. ¿No? Tenemos que tener súper en claro que el único modelo el gran cambio que generó la independencia de Chile fue el cambio en el modelo político o en el sistema político. En temas económicos, bien pasado el siglo ya XX, seguíamos con el mismo tipo de modelo económico. Inclusive hasta hoy en día todavía uno de los grandes problemas económicos que tiene Chile es seguir basándose en una economía primaria exportadora. En vez de hacer productos con el cobre, seguimos solamente exportando el cobre, la materia prima y no un producto manufacturado. Ahí vamos a ver que por qué no se cambió el modelo económico, puesto que, o por qué, si bien Chile amplió su participación en el mercado mundial porque comenzó a tener tratados de libre comercio con otros países, ya no solamente con España, lo hizo a través de la exportación de materias primas, o lo mismo que les venía diciendo. En vez de vender un producto manufacturado, en vez de vender un mueble, Chile seguía vendiendo más y más madera bruta, ¿ya? Y esa madera bruta llegaba a otros países y en otros países la convertían en un lindo mueble, ¿ya? Cada, eh, cada pedazo de madera o cada
Cada trozo de madera, por ejemplo, Chile lo podría haber vendido a 100 pesos. Y en otro país, con 3 bloques de madera, podían haber hecho un mueble, y ese mueble haberlo vendido en 1000 pesos. Es decir, si lo hicieron con tres palos de madera que enviaron desde Chile, gastaron 300 pesos. Y el producto que hicieron con esos 3 palos los van a vender en 1000 pesos. Por lo tanto, le están sacando una ganancia de 700 pesos. Esa es la importancia de poder cambiar el modelo económico, de no solamente exportar la materia prima, sino que también exportar un producto que valga más, que tenga más valor agregado, más plusvalía. Entonces, ¿por qué los grupos económicos y políticos que asumieron el poder después de la independencia siguieron o mantuvieron el modelo económico? Básicamente, en razón a que desde la colonia existió mucha conciencia de la cantidad o de la disponibilidad de recursos, sobre todo mineros y agrícolas, que existían en el país. Entonces, básicamente lo que pensaron estas personas fue lo siguiente. Bueno, sabes que en Chile existe podemos sacarle tanto provecho minero, hay tantas tierras fértiles para cultivar, y para qué nos vamos a calentar la cabeza con tratar de inventar o crear nuevas cosas, si podemos sacarle provecho solamente a esto. Entonces, básicamente esa fue la lógica, y por eso se mantuvo el modelo económico. Y de ahí que uno de los principales motivos para salir a reconocer o explorar el territorio nacional era conocer qué tipo de tierra existía o qué tipo de provecho económico se le podía sacar a cada lugar del país, ¿ya? Para que no cayésemos en el problema de que ir a cultivar al norte en vez de la zona centro, sabiendo que la zona centro es mucho más fértil para cultivar, ¿ya? Y tampoco ir a buscar minas de cobre en la zona central si sabemos que las minas de cobre están ubicadas en la zona norte. Básicamente para eso se quería explorar el territorio, para sacarle mayor provecho económico a los territorios. Así, con el objetivo de buscar una estabilidad económica, el Estado comenzó a buscar nuevos suelos agrícolas y mineros, ¿ya? Entonces, había misiones que iban a reconocer nuevos suelos agrícolas, misiones que iban a reconocer nuevos suelos mineros, para decir, sí, sabes que acá, de más que debe haber algún mineral que podamos explotar. O, sabes que sí, acá la tierra es súper fértil, entonces sí podemos generar una producción agrícola. Básicamente para eso. Acá vamos a ver un pequeño mapa animado que nos va dando cuenta de cuáles eran las principales suelos explotados durante esa época, ¿ya? Durante la época de la República Conservadora, después de la Constitución de 1833. Y vamos a ir viendo que básicamente esto era lo que querían lograr las personas que incentivaron la exploración del territorio. Es decir, ¿sabes qué? En toda la zona central comprendida entre Santiago y Concepción podemos generar producción de trigo porque el suelo es fértil para producir trigo. ¿Sabes qué? En toda la parte del puerto de Chañaral podemos generar, por ejemplo, producción o explotación de plata, porque ahí hay plata. No vamos a buscar cobre si ahí no hay cobre, hay plata. Entonces vamos y llevamos gente que sepa extraer plata. Vamos a ver que, por ejemplo, en la zona cerca del puerto de Talcahuano, en Coronel y Lota, habían los principales yacimientos o explotaciones de mina de carbón. Y la gente decía, bueno, ahí hay carbón, entonces llevamos gente que sepa sacar carbón. No vamos a ir a buscar otra cosa, si ahí solamente se puede sacar carbón. Por eso se quería explorar y conocer el territorio. Mientras mejor lo conozcamos, mayor provecho económico le vamos a poder sacar. Otra causa importante de la exploración del territorio nacional, jóvenes, fue establecer fronteras y límites territoriales claros. Es decir, luego de la independencia, como ya les comentaba cuando repasaba los mapas de Chile en diferentes épocas o en diferentes periodos históricos, las fronteras de Chile eran demasiado imprecisas. ¿Por qué? Porque se basaban en límites naturales. Es decir, decíamos, Chile tiene como límite al oeste la cordillera de los Andes. Bueno, pero la cordillera de los Andes es gigante. ¿En qué parte de la cordillera de los Andes termina nuestro territorio? Ya, al principio, en la mitad, más pasado para el territorio argentino, como en la cosa. ¿Y por qué? Las fronteras fueron imprecisas en esa época y se basaban en límites naturales, porque resulta que los grupos que se quedaron en el poder en esta época decidieron aplicar un principio que se llama
un principio geográfico y político que se llama uti possidetis. ¿Qué significa el término uti possidetis cuando lo pasamos al español? Conservar el territorio y los límites coloniales. Por lo tanto, después de la independencia de Chile, las personas que quedaron al poder político y económico dijeron vamos a seguir conservando las mismas fronteras que el imperio español o la corona española nos había designado. ¿Y qué pasa? Que los límites que la corona española había fijado eran súper imprecisos. ¿Por qué? Porque esos límites solamente los hizo de manera administrativa sin mucha importancia geográfica. Por lo tanto, solamente delimitaban territorios para poder administrarlo, sobre todo administrarlo política y económicamente. No les interesaba mucho el detalle de cómo era el territorio. ¿Ya? Le interesaba solamente saber que allí había un territorio que se llamaba Chile, ¿ya? O colonia de Chile, o Capitanía General de Chile, y que ese territorio iba a estar administrado por tal y tal persona, entre otras cosas. Ante ello, después de 1840 aproximadamente, surgió la necesidad de ocupar efectivamente el territorio delimitado, aunque fuese impreciso. Por lo tanto, para poder ocupar el territorio tenemos que saber cuál es nuestro territorio. Y de ahí que surgió la necesidad de establecer fronteras y límites territoriales claros. ¿Ya? Y eso fue una de las primeras cosas que intentó hacer la Constitución del 1833, aunque no lo hizo de manera 100% efectiva, porque igual sus fronteras eran más o menos imprecisas, mejoró lo que antes se considera, mejoró las fronteras que nos habían delegado las autoridades españolas. ¿Y por qué se quería delimitar nuevamente? ¿Por qué se quería delimitar de forma clara los territorios? Porque sobre todo en zonas fronterizas, como también le explicabas anteriormente, estos territorios que estaban mal delimitados podían ser ocupados por otros países vecinos con fronteras igual de imprecisas que las chilenas. Entonces, si nos vamos a un ejemplo claro, acá vamos a tener la delimitación que tenía Chile con referencia a Bolivia, que está arriba, y Argentina. Nos vamos a dar cuenta que gran parte del territorio de la Patagonia, que hoy en día es argentino, correspondía a territorio chileno, ¿ya? Las autoridades españolas habían designado que eso era chileno. Entonces, como dice acá un texto que también es de Julio Pinto, por desconocimiento de nuestra geografía, ninguna de las primeras constituciones hizo referencias precisas a los límites de nuestro territorio. Por lo tanto, ¿para qué era importante explorar el territorio? Para que nuestra constitución, es decir, el principal órgano legal de nuestro país, dijese de forma clara cuáles eran nuestros límites, cuál era la extensión de Chile, desde dónde comenzaba y hasta dónde llegaba, ¿ya? Porque acá las primeras constituciones lo único que decían era que respecto del territorio se supuso que Chile partía en el desierto de Atacama y terminaba en el Cabo de Hornos. Pero bueno, el desierto de Atacama es gigante. ¿En qué parte comienza? ¿En qué parte termina? ¿Ya? Bueno, el Cabo de Hornos también es gigante. ¿En qué parte comienza? ¿Ya? ¿Cuál es la parte del Cabo de Hornos que como Chile vamos a dominar? ¿Ya? Que como Chile vamos a tener, que como Chile vamos a poder ejercer soberanía. Entonces, por eso era un gran problema y por eso las autoridades chilenas decidieron salir a conocer, salir a explorar el territorio para saber de forma cierta, clara y certera cuál era nuestro territorio y cuál no. Corremos esto y nos vamos acá, si mal no recuerdo, a la última o penúltima causa, después vamos a ver, no me acuerdo muy bien, del por qué en este periodo, después de haber establecido la República Conservadora, se comienza a buscar o a promover la exploración del territorio nacional. Y esa es que se incentivó para poder ejercer soberanía, es decir, para poder gobernar sobre esa zona, sobre zonas no ocupadas autónomas. ¿Qué sucede con estos jóvenes? Sucede que a comienzos del siglo XIX, es decir, después de nuestra independencia, Chile solamente controlaba efectivamente territorios comprendidos entre Copiapó y Concepción, además de Valdivia. Es decir, que si
según las constituciones, nuestro territorio se extendía entre Atacama y Cabo de Hornos, había una gran extensión territorial que no estábamos ocupando efectivamente, donde no podíamos ejercer soberanía. ¿Y por qué se debe a esto? Porque en ese tiempo, gran parte de su territorio correspondía a zonas despobladas, ¿ya? Con escasa población o con etnias independientes. Vayamos punto por punto. ¿Por qué zonas despobladas? Porque básicamente, como la población era tan poca, tan escasa, obviamente, y la mayoría de la población se concentraba en la zona central, obviamente iban a haber lugares del país donde no iba a haber nadie. Un territorio se declaraba chileno, pero no había ningún chileno. Por eso el Estado incentivó el tema de la colonización, sobre todo extranjera, para traer más población, no para mantener la misma población dentro del mismo territorio. Y luego, sobre todo con el tema de etnias independientes, sucede que dentro de esta última zona, el caso emblemático fueron los mapuches ubicados en la Araucanía. Sucede, jóvenes, que durante el periodo colonial, los mapuches establecieron un sinfín de parlamentos, ¿ya? Y acuerdos legales y tratados legales con las autoridades españolas, donde decían que su territorio iba a ser independiente. Es decir, que el territorio mapuche nunca quedó sometido bajo la autoridad y el poder de la corona española. Y ese mismo problema siguió existiendo durante la independencia. Es decir, cuando Chile se independizó, todo el territorio de la Araucanía tampoco era chileno, porque según los tratados que tenían los mapuches, su territorio sí o sí era independiente, ¿ya? No iba a estar controlado por ningún tipo de autoridad que no fuese una autoridad mapuche. Entonces, a pesar de todo esto, a pesar de que hubiesen zonas despobladas con escasa población o con etnias independientes, los grupos políticos que llegaron al poder después de la independencia dijeron, bueno, a pesar de todo esto, nosotros vamos a seguir considerando ese espacio o ese territorio como un espacio soberano chileno. Es decir, a pesar de que ustedes, queridos mapuches, nos digan que su territorio, la Araucanía, es un territorio independiente, para nosotros sigue siendo territorio chileno. Y bajo esa lógica fue que posteriormente se llevó a cabo la ocupación de la Araucanía, que es un tema que después vamos a ver, porque para los mapuches su territorio era independiente, no obedecía a ninguna autoridad política que no fuera mapuche. Y para los chilenos, el territorio mapuche era chileno. Por lo tanto, si los mapuches no se sometían, había que, entre comillas, conquistarlos o aplacarlos, matarlos, para poder ocupar efectivamente el territorio. Y acá les traje a colación esta imagen que trata de representar el problema principal de este tiempo. Y sucede, jóvenes, que acá, donde dice en grande Concepción o Río Biobío, ya toda esa parte que dice Río Biobío, hasta ese río llegaba la zona ocupada efectivamente por Chile. Después del río Biobío, donde comienza la Araucanía, donde baja el río Imperial, donde baja el río Tolten, Chile no tenía ningún poder político, ni mucho menos económico, porque ese era territorio independiente del Estado mapuche. Por lo tanto, por eso era un gran problema y por eso también se convierte en una causa de la exploración. ¿Para qué queremos explorar? Para conocer mejor el territorio y también para hacernos cargos de estas zonas despobladas, poco habitadas, ¿ya? O con etnias independientes. Si salimos a explorar el territorio, vamos a conocer mejor, ¿ya? Vamos a conocer mejor cuáles son las ventajas que le podemos sacar a estas zonas. Entonces, básicamente, jóvenes, eso es la primera clase, ¿ya? Que es el proceso de exploración del territorio nacional. Nos vamos a ir a un resumen súper general. Lo primero, volvemos resumen. Entonces, lo que nos debe quedar claro es que el territorio, después de la independencia, fue siempre un elemento o uno de los problemas o cuestiones que más interesó a la clase política y económica del país, ¿ya? Porque a través del reconocimiento del territorio o de asentar soberanía efectiva sobre el territorio, íbamos a poder fijar los límites territoriales y sacarle, sobre todo, provecho económico a los territorios que estaban dentro de nuestro Estado.
Después, ¿por qué era importante también salir a explorar el territorio nacional? Porque así íbamos a poder superar la escasa y desigual población, perdón, desigual distribución poblacional de la población chilena, para así incentivar procesos de colonización, sobre todo, y tengan esto súper en cuenta, extranjera. ¿Por qué? Otra causa, para poder consolidar nuestra economía, que era una economía basada en la explotación de recursos naturales. Es decir, si no conocíamos o no sabíamos que en el norte no podíamos sembrar, ¿cómo, de qué manera íbamos a poder explotar económicamente ese territorio? De la única manera, explorándolo y sabiendo y conociendo qué provecho económico le podíamos sacar. Para eso se establecieron varias expediciones que se llaman expediciones científicas, de diferentes científicos, que después los vamos a mostrar, que fueron reconociendo el territorio para diferentes cosas, algunos para sacarle provecho económico, otros para conocer mejor la población, otras expediciones para conocer mejor el área minera dentro de la zona del norte, ¿ya? Que hoy en día sería el norte grande de nuestro país, entre otras cosas. Otra causa, para establecer fronteras y límites territoriales claros, ¿ya? Es decir, si no delimitábamos bien nuestro territorio, cualquier otra república vecina iba a poder hacerse con parte del territorio que nosotros estábamos diciendo que era nuestro. Si no lo fijábamos de forma clara y no lo establecíamos y no fijábamos ese límite dentro de nuestro principal órgano político, que es la Constitución, obviamente otra república vecina iba a poder hacerse con esos territorios. Por eso era importante ocuparlos, conocerlos, explorarlos, de norte a sur. Y por último, para establecer soberanía sobre zonas no ocupadas o autónomas. En este caso, lo más importante, más que el tema de las zonas ocupadas, fue para ejercer soberanía sobre zonas autónomas, como lo era el caso de la zona del pueblo mapuche, que ellos mismos llegaron a denominar el Estado mapuche. ¿Ya? Entonces, esos chicos, ahí están las principales causas del proceso de exploración del territorio nacional. Más abajito, dentro de la página web, les voy a dejar ahí igual un foro de consultas por si alguno tiene alguna duda de lo que mostré en el PowerPoint, por si no les quedó claro algún concepto o algo que quieran aclarar, me lo preguntan ahí y yo en breve se lo respondo. O si no, ya tienen, igual todo, supongo que la mayoría tiene mi mail. Y nos vemos en la próxima clase, donde vamos a hablar sobre las ciencias y el proceso de exploración territorial. Es decir, cómo diferentes elementos científicos, como las misiones científicas y los censos de población, ayudaron a reconocer y ocupar efectivamente nuestro territorio nacional, tal y como hoy en día lo conocemos. Eso, nos vemos, que estén todos súper bien, y eso.